Bueno, estamos acá en esta oportunidad con David Salvatierra, autor del libro de cuentos Lo que sé de mi madre, que se publicó el año 2014. 2014, Sí, o sea, en marzo de 2014. en Lima con San Marcos, ¿no? Sí. Y nada, vamos a abordar con él sobre su quehacer literario y sobre otros temas que vienen al caso, ¿no? Contextuales, por así decirlo. ¿Cómo nace Lo que sé de mi madre? Porque yo siento que es una especie de tributo, no sé si a Ribeiro o a otros escritores, por así decirlo, norteamericanos, Sí. que son bien directos y secos también. Claro, y una vez en una entrevista con Jorge Tume le confesé que yo, si era cuentista, si había comenzado escribiendo cuentos, era por Ribeiro, porque me había pasado Claro. toda la secundaria leyendo. Y él justamente utilizó esa frase como titular de la entrevista: si soy cuentista por Ribeiro. Y es verdad, yo creo que sí, porque yo tenía una edición de Ribeiro de La palabra en mudo, editado por Villa Batres, de la pastora, Claro, ¿no se acuerda? que aparece atrás creo con Claro. televisión. Sí, pero eran unos 28 o 30 cuentos. Entonces yo me pasaba desde el tercer año de secundaria leyendo Espumante en el sótano, Viene de acantilado, los cuentos más antológicos de Ribeiro. Ya algunos me los conocía de memoria, pero me encantaba volver a leerlos. Una aventura nocturna, creo que lo habré leído 100 veces. ¿Nos ha pasado alguna vez esa vez? Sí, especialmente cuando la imagen del personaje fuera de la mampara, cuando se queda afuera. Tras el cristal. Era como el anticlima del cuento, ¿no? Porque Ribeiro, los cuentos de Ribeiro no tienen climas, tienen anticlima todo, ¿no? Sí. El momento en el que el personaje reconoce su derrota. Pero eso es lo curioso, Ribeiro siempre Sí. todos son personajes Claro, todos son que van a personajes terminar derrotados, mal. fracasados, claro. Sí. Y si quieren ir contra su propio fracaso, solo es para cerciorarse de que igual van a fracasar, ¿no? Entonces yo me pasé toda la secundaria leyendo. Luego ya en la universidad encontré otros cuentistas, Borges, Cortázar, y cuando salgo de la universidad creo que hago el descubrimiento más grande que hice sobre cuentistas de una edad más adulta, que fue de Carver, de Raymond Carver. Raymond Carver, Yo descubro claro. a Raymond Carver y me enamoro inmediatamente de su... Como ha pasado con muchos narradores, ¿no? ¿no? Ese estilo, porque sino de la emoción particular que Carver genera en uno de sus cuentos, que es como un Ribeiro norteamericano, ¿no? Es como un Ribeiro norteamericano, pero cuyos personajes no anhelan mucho, solamente una vida simple, y a pesar de eso tampoco pueden salir adelante. Hay unos personajes de Ribeiro que ellos sueñan con un pasado de gloria, ¿no? El pasado aristocrático, algunos, O con un futuro que les vaya mejor. Algunos personajes tienen antepasados de grandes apellidos, ¿no? Pero Carver no, Carver son personajes norteamericanos, que son por lo general borrachos, ¿no? Borrachos o vendedores. La familia promedio. Sí, la familia promedio. Y yo recuerdo, no sé si fue uno de los primeros cuentos que leí, que fue El elefante de Carver. Ya. Yo leí El elefante de Carver y me sorprendió porque antes que termine lo más importante de Carver no es cómo termina el cuento, porque antes de que termine ya te dijo lo más importante. El cuento nada más termina por ser una excusa de cómo terminar, pero en realidad Carver sus mejores cuentos, todo está dicho casi entre el principio y la mitad. Entonces yo leí a Carver y creo que fue la primera vez de que yo tuve la sensación de que me dejaba una imagen. Por ejemplo, la imagen que me dejaba el elefante era de el papá cargando al hijo sobre sus hombros, ¿no? Porque el elefante es un personaje que está endeudado, que mantiene a su madre, le hace préstamos al hermano y está a punto de renunciar, de decirle de mandar todo al tacho, ¿no? De irse, de largarse. Al final se da cuenta de que no se va a ir a ningún lado porque esa gente que Depende de él. esa gente que llega a detestar en un momento depende de él, y él en realidad está feliz de ayudarlos. Y él tiene un sueño donde ve a su padre, recuerda a su padre que está muerto, que su padre lo lleva en hombros como si fuera un elefante, ¿no? Como si él estuviera cargando un elefante. Y al final el personaje tiene como un poco de paz, se reconcilia consigo mismo, y bueno, me sacó de cuadro a mí toda la emoción que genera Carver. Carver no es un gran prosista de la manera que uno está acostumbrado si lee a Cortázar o a Borges, ¿no? O a los clásicos, ¿no? O a los clásicos, Como te claro. estructura toda una Claro, por narración. supuesto, ¿no? O sea, Digo, más seco. a primera vista Europea. Carver dice, bueno, qué prosa tan simple, qué prosa tan fácil, ¿no? Esto lo escribe cualquiera, ¿no? Como Escríbelo. a ver, Escríbelo, como ciertos cuentos de Hemingway, ¿no? Como Un lugar limpio y bien iluminado, que está hecho casi prácticamente todo a base de diálogos,
parece fácil, pues, ¿no? Parece fácil, pero no, en realidad no. Como los vecinos también de Hemingway, que Como es claro, diálogos es también decir, con solamente diálogo. Entonces fue algo totalmente diferente de lo que yo había leído antes, que era especialmente Borges, Cortázar, escritor latinoamericano que tiene una prosa bastante recargada, descriptiva, ¿no? Sensorial, y la prosa de Carver era algo totalmente diferente. Entonces que ahí marca como que el momento en que dices yo también quiero hacer algo semejante. Sí, entonces... ¿Piensas con la idea de ser escritor o quieres escribir algo? No, sí, pues, sí, claro. Como te digo, yo en los primeros cuentos creo que había sido totalmente deudores de Rivero, los cuentos que escribí en la universidad. Pero a mí me da el último impulso cuando leo El pez en el agua de Vargas Llosa. Cuando leo El pez en el agua de Vargas Llosa, pues a mí se me parte por la mitad, ¿no? O sea, antes y después. Yo digo, porque uno ve la labor de escritor como algo muy vaporoso, ¿no? Como algo muy lejano, como algo muy abstracto. Pero Vargas Llosa te narra su vida de escritor y todo lo que tuvo que hacer. Te dice, mira, no es fácil ser escritor en el Perú, pero esto es todo lo que yo he hecho para ser escritor. O sea, acá no hay magia, no hay secreto, no hay misterio, yo no soy un mago, yo tampoco soy un ser genial. Y lo único que he hecho es un trabajo, lo único que me ha costado, mira todo lo que me ha costado. Entonces es como aterrizar, ¿no? O sea, del sueño del escritor, poner los pies en la tierra y decir, bueno, esto puede ser una realidad. Porque claro, todos soñamos, todos sueñan con ser escritor y dicen, pucha, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo pues me voy a Francia para escribir recién. ¿Qué camino seguir? Y Vargas Llosa te pone las cosas claras. Tienes que leer mucho, tienes que estudiar mucho, tienes que escribir mucho, ¿no? Y tienes que pasarla mal también, porque no es tan fácil, o sea, no esperes grande. Hasta donde yo se tuvo una oportunidad en que estaba casado con su tía, tenía que trabajar siete oficios, tenía 7 oficios, o sea, no es que yo me sienta a escribir y sale lo primero que sale genial, no, te pone todo un camino que tú puedes, tampoco significa que tú vas a seguir el mismo camino, porque a él le funcionó la fórmula, le funcionó y perfecto, tú puedes por ahí seguir otro camino y quizás no te funcione, pero ya sabes cómo se hacen las cosas, ¿no? Sabes más o menos qué es lo que tienes que hacer. La filosofía también de Faulkner, ¿no? Claro. 99% de dedicación y 1% de talento. 1% de inspiración, claro. De ahí viene todo. Y eso te motivó. Sí. O sea, es ahí como comienza tu... Es cuando ya comienzo a leer en serio. Pero mira, yo veo que en lo que sé mi madre en estos cuentos, sin ser regionalistas, Trujillo está presente, por los lugares donde tú has estado, pero es otro Trujillo. Sí. O sea, mucha gente pinta a Trujillo como el lugar colonial, todo bonito y todo eso. Trujillo, tú sabes que es una ciudad de apellidos, Colón y todo eso. Pero en esos cuentos no, o sea, es el Trujillo oscuro, gris, que mucha gente no le gusta ver, pero que sí existe. Es un Trujillo, no es un telón de fondo medio oscuro, un telón negro. Funciona como un personaje más, una excusa, por así decirlo. Sí, es como una excusa. Claro, casi todos los cuentos están desarrollados en Trujillo, pero a mí nunca me ha gustado la visión de Trujillo como una ciudad maravillosa, con un pasado colonial, nada. Hay mucha gente para la que Trujillo simplemente es un lugar de paso nada más, donde todo hace la vida, pero yo vengo de una familia, ¿no? sin mayores raíces, ¿no? ni colonial ni aristocrática, por lo que no he sentido tampoco mucho por Trujillo. Trujillo es una ciudad donde hemos vivido, hemos crecido, ¿no? Tenemos familia, pero no añoramos un pasado, pues Tú también eres limeño. Yo nací en Lima, claro. Yo nací en Lima, pero he vivido casi toda mi vida acá. Entonces, pero si te das cuenta, Trujillo está presente, siempre está presente, pero más como un escenario, otra cosa, pero sí, o sea, sí está presente de una forma particular. Yo cuando escribo sí pienso en Trujillo, o sea, no puedo verlo al menos hasta ahora. No lo puedo ubicar en otro lado porque acá prácticamente he vivido toda mi vida acá, pero es mi Trujillo, es como yo lo veo, ¿no? Mira, porque si hiciera una descripción de Trujillo, si yo me guiara por un mapa mental, ¿no? ¿Dónde es esta calle? ¿Dónde es esta otra? Oye, no, por acá no, esta descripción está mal, porque esta esquina no corresponde con la otra, no. Es un mapa mental personal que yo tengo de Trujillo, ¿no? Es mi Trujillo, es el Trujillo en el que yo imagino los personajes. Para mí es Trujillo en la escritura, pero no es el Trujillo si tú vas a comparar quizás por ahí un escenario de Trujillo de un cuento con el Trujillo topográfico, no van a coincidir, no van a corresponder. Justo hace unos días conversaba con un amigo que mencionaba esto de del regionalismo, es decir, de hablar de la ciudad y todo ello. Porque si fuéramos a esos tópicos, Hugo Rivero sería un regionalista total.
Claro, porque Ribeiro todo es Miraflores, todo Lima, Miraflores, o sea, Surquillo, ¿no? Pero lo que no nos damos cuenta de repente es que el regionalismo va más allá de ello, o sea, tú puedes saber de tu ciudad, de tu lugar, pero no tiene que depender tu narrativa de eso. Claro, yo creo que el regionalismo, el error del regionalismo es que le es más fiel al territorio, a la ciudad, que a los personajes. Ahí está. Yo creo que no puede ser así, yo creo que tú tienes que ser, el escritor debe serle fiel a los personajes, al destino de los personajes, y no a la ciudad. No puedes escribir pensando en la ciudad, ¿no? o en la región, o en cierto lugar supuestamente histórico, no puedes ser fiel, no puedes pues, escribir siendo fiel a eso, sino a los personajes. Tú sabes que ahorita, por ejemplo, esto de las motivaciones que se hacen para la lectura en estudiantes, con el plan lector y todo ello, enfocan más siempre los libros que hablen del lugar, ¿no? O sea, si tienen temática, o sea, vuelvo a Trujillo. Si tu libro habla de marinera o de chamba o de eso, o sea, bacán, va. Pero si tu libro es Trujillo, pero es el Trujillo, mi Trujillo personal. Trujillo, donde hay sicarios, o en general, donde hay gente común y corriente trabajando que no necesariamente le gusta la marinera. Claro. ¿Te gusta la marinera? No sé. Claro. Cosas así. Me es indiferente. Claro, o sea, entonces, esos parámetros que se están brindando delimitan mucho la característica artística. O sea, está como que la matan, la condicionan. Y en ese condicionamiento perdemos. Claro, lo que pasa es que acá en Trujillo hay una visión hegemónica de Trujillo, Sí. ¿no? Trujillo es marinera, Trujillo es primavera, Trujillo es colonial, Trujillo es chamba, todas esas cosas. Entonces, un escritor que se salga de eso o que intente describir a la ciudad, saltándose todo eso, ¿no? Evadiendo todos esos tópicos, y quizás el lector puede preguntar, ¿y dónde está Trujillo? Trujillo está ahí, pero no es el Trujillo de todo, no es el Trujillo turístico, pues, ¿no? No es el Trujillo turístico, es como el revés de Trujillo, pues, ¿no? Es el Trujillo donde tú no sales a pasear, sino trabajas, rompes el lomo, donde te aburres, ¿no? Del que quieres escapar. Yo recuerdo un cuento, el nombre no me acuerdo, pero que tú te imaginas Huanchaco como el mejor lugar del mundo, el sol, playas o de bichito. Pero en este cuento, Huanchaco está creo que lloviendo, hay una llovizna, se ve nublado. Es gris el cuento, o sea, yo por recuerdo muy gris. Mira, y ese cuento tiene una historia en particular porque ese cuento, no acuerdo, Lluvia. Ese cuento yo lo escribí. Hay el concurso más tradicional de Trujillo, que esta tradición sí me gusta mucho, que es el Germán Patrón Candela. Un concurso de cuentos. Tú me lo has ganado, ¿no? Sí, donde tú también has concursado, sí. Entonces cuando sale... Saludo para el señor Alemán. Cuando sale la convocatoria de concurso, cuando yo quería participar, siempre estaba atento a la convocatoria de concursos. Lo leímos con mucha emoción, pero el único problema que yo veía es que había una temática regional, había que desarrollar dentro de la narrativa una temática regional, tradicional, puede ser o histórica, ¿no? Algún lugar arqueológico, turístico, hasta la comida, baile, danza, todas esas cosas podían tocar. Y eso era totalmente lo opuesto a lo que yo hacía. ¿Cómo voy a tocar un tópico de literatura regional si eso es lo que yo toda mi vida me hace indiferente, no aborrecido? ¿Cómo hago? Porque yo quiero participar. Entonces yo dije, voy a hacer un cuento de un lugar el más típico de Trujillo. Dije Huanchaco. Pero Huanchaco solamente va a ser la excusa para la historia. ¿Qué puede usar en Huanchaco? Entonces comencé a investigar. Tiene que ser un cuento en Huanchaco y un cuento triste. Tiene que ser un cuento triste, que no puede ser un cuento triste. Y a Huanchaco y vi el personaje, la abuela. Una abuela que vive sola. Yo tengo una abuela que vive en Huanchaco, pero vive con mi tía, mi padre siempre la va a ver, pero yo el cuento lo imagino sola, viviendo una anciana viviendo sola, ¿no? En un pequeño apartamento en Huanchaco, alejada de la Pina. Y en Huanchaco dije, y para rematar la tristeza vamos a ponerle lluvia, una cortina de lluvia. Y en el primer párrafo hago notar que el nieto que la va a ver en realidad se va a despedir y la abuela se va a quedar sola, totalmente sola. Entonces yo notar en el primer párrafo que es justamente el día de Trujillo que llueve, porque la verdad es que Trujillo nunca llueve. Es peculiar. Es peculiar, entonces, pero en Trujillo llueve 1 o 2 veces al año, pero llueve bien. Y la gente sufre con ese lluvia. La gente sufre con ese lluvia. Claro. Hay días que llueve en Trujillo, ¿no? Y justo el día en que el nieto se va a despedir de la abuela, justo es el día que llueve. Y llueve en Huanchaco, y es invierno, y es un día triste. Bueno, y tuvo suerte el cuento, y al final fue armado de una manera
bien racional, Está bien contado. bien racional, lo armé totalmente racional, y con la excusa de Huanchaco, y en el concurso fue premiado. De todo el libro es el que más que recuerdo. Porque Y supuestamente es un cuento que fue hecho por un concurso de regionalista. Pero claro, el concepto de regionalismo, o sea, como te llamo, está tergiversado, ¿no? O sea, Sí. tú puedes hablar de tu ciudad sin que tu ciudad sea el elemento de postal, ¿no? Claro. No, pero por ejemplo, eso de la lluvia, o sea, lluvia en sí, lo gris. O sea, mucha gente dirá, pero Trujillo no es así. Pero en algún momento, ya como tú dices, Claro. del año pasa eso. Claro. Y sucede. ¿Por qué no contarlo? ¿Por qué no escribirlo? Mira, ese problema lo podría tener solamente un lector trujillano, Ujú. ¿no? Un lector que no es trujillano, limeño, de cualquier parte de lo lee, y si el cuento es bueno, espero, lo va a creer como una historia verosímil. Pero si es un trujillano pegado a su regionalismo, dice, oye, pero eso no puede suceder, con Chaco no es así. Pero no puede leer la literatura pegado a la realidad, pues no puede leer la literatura siendo fiel a una versión de la realidad que tú tienes. El escritor te está dando una versión de su propia realidad. Exacto. No tiene que coincidir con la tuya, tiene que coincidir solamente con la realidad de los sueños del escritor, quizás, o de la imaginación del escritor. Y creo que, mira, eso se nota, deja notar mucho, porque como hemos conversado contigo anteriormente, tú eres muy pegado, o no sé, has leído mucho la literatura norteamericana contemporánea. Sí, ¿no? sí. Contemporánea. A partir del carro yo leo mucho Porque los autores contemporáneos se generan un deslinde de su tradición norteamericana. Sí. Yo siento eso, ¿no? O sea, que por ejemplo tú lees a Palahniuk, tú lees a Philip Roth, Pynchon y todos los autores, o sea, se deslindan de ese pasado histórico que puede ser Norteamérica, ¿no? Y te cuentan el otro lado, porque triste, sucio, realmente violento, de su país, ¿no? Claro, desde Carver nada más, porque Carver prácticamente no sigue. Si Carver tiene una tradición narrativa, tiene la tradición de Hemingway, luego no hay. Luego de Hemingway, el cuento en Norteamérica, yo solamente veo a Carver, ¿no? Me está hablando, claro que hay otras opiniones, por ejemplo Harold Bloom tiene un libro que es Cuentistas, donde pone primero a Hemingway y en segunda línea pone por ahí a Carver, pone a Cheever, ¿no? Y en primera línea pone también a... Pero como todo crítico literario pues tiene sus amigos, Sí, claro, amistades, amigos, pero yo lo veo, bueno, yo lo veo en esa línea. Claro, Carver prácticamente no lee mucho la tradición norteamericana, al menos la narrativa de clásica Fowler, por ejemplo, no le debe, según yo lo veo, no lo veo absolutamente nada, le debe mucho a Hemingway, le debe a Sherwood Anderson, le debe mucho. Luego a partir de Carver se generó toda una corriente carveriana, ¿no? de escritores que pensaba que así es fácil ir a escribir, ¿no? Lo bueno de Carver es que Carver hizo mucho bien a sus lectores, pero le hizo mucho mal a sus imitadores, ¿no? A los escritores que prácticamente lo que parió, porque he leído infinidad de cuentos carverianos, de comida. como Salinger. Claro, que piensan que narrar algo o narrar una historia donde no suceda nada es carveriano, es equivocado, ¿no? Carver es no sé, yo he visto un género que a mí me parece particular, que es el cuento de departamento, o el cuento de 4 paredes. Es un cuento donde sucede solamente Claustrofóbico, total. el cuento donde está el esposo o la esposa a punto de separarse, o como el hijo que vive en un cuarto medio asesinado, que está a punto, y hay varios cuentos de Carver donde sucede solamente en un departamento, Sí. o en una casa precaria, ¿no? Yo recuerdo uno, siempre lo con los nombres, digo, que cuenta la historia de un tipo que a su vecino le deja la llave para que le vaya a ver la casa después, y el tipo cuando su familia se va de viaje, él se va a la casa y como tiene más comodidad, se siente como que el dueño del hogar. Sí, vecinos, creo que se Creo que se llama Vecinos. Sí, Es es que una al pareja, le dejan a la pareja. Claro, dejan a la pareja. Ellos viven al frente, uno al frente del otro, Claro. le dejan a la pareja las llaves y ellos se van a la otra casa para sentirse diferentes. Exacto, o sea, para esa- adoptar la vida de la otra. Esa sequedad, por así decirlo, o sea, en el momento de leer, dije, bien raro. Termina de leer y dices, ¿qué pasó acá? Tiene muchos cuentos, Carver, así cuentos de departamento. Hay un cuento que se llama la esposa del estudiante o la mujer del estudiante, algo así, donde el cuento prácticamente es solamente la protagonista, la mujer, con el marido en la cama, conversando, luego el marido se queda se queda dormido, y la mujer comienza a hacer preguntas acerca de su relación, y el cuento termina con la mujer viendo por la ventana, viendo su futuro, un futuro negro, totalmente negro, y le pide ayuda a Dios, y el cuento termina ahí, y es espectacular, porque genera una emoción
te hace identificarte inmediatamente con el personaje, ¿no? Claro. Sí necesita muchas cosas. De toda la tradición que tenemos en lectura, ¿no? Por ejemplo, si vamos a nuestro antiguo, Lo que pasa con Carver es, o sea, puede ser una historia normal, pero cómo lo cuenta, eso es lo diferente. A eso va, en realidad. no, es que ¿O cómo va? el hecho de lo cotidiano. Ajá, por O eso. sea, no hay que buscar héroes en la literatura. Ajá, por eso, o sea, eso va. No, Es que mira, por ejemplo, vos Ribeiro, desde mi perspectiva, Claro. te quitó toda la idea de los héroes. Claro. Y te plantea los antihéroes, la gente del Claro. el común y corriente. No va a llegar al París por ahí. El común y corriente, la persona que de a pie, que estás tapando la cámara, hermano. Yo creo que Ribeiro, cuando eres adolescente, cuando eres joven, es el primer escritor, si lo coges a una edad temprana, es el primer escritor que te saca a la calle. Sí. Claro. ¿No? Total. Primero te saca a la calle, ¿no? A mí cuando estaba en secundaria me sacó a la calle, ¿no? Con estos burócratas, con sus burócratas, funcionarios, derrotados, borrachos, ¿no? Gente que quiere hacer algo y al final todo termina en derrota. Tipo que trabajó sus 70 años según Claro, el y te das cuenta que esa gente que está describiendo en Rivero son los mismos tipos que te has encontrado una infinidad de veces Sí. en la cola de los bancos. Puede ser tu padre, tu viejo, tu claro, tío, puede ser tú mismo incluso. Claro, puede ser el tío, claro, que llega por ahí. Claro, exactamente. Sí. Vuelvo al tema de Carver. Mucho se ha hablado de Carver con su editor. Con Gordon Lish, claro. Mucho se ha hablado de ello. Tú como escritor, cuando te has enfrentado al hecho del libro publicado, ¿has tenido un enfrentamiento con el editor? En ese aspecto, por así decirlo. No un enfrentamiento, he tenido hoy una colaboración, pero no ha sido algo tan brutal como lo que pasaba a Carver con Lish, ¿no? Unas correcciones mínimas, no recomendaciones, pero no lo que sucedió, claro, lo que sucede con Carver con Lish es una escala pues totalmente. Está como para hacer un cuento de Carver ahí. Claro, ¿Qué o sea, le pasó? Carver publica su primer libro de cuentos, ¿quiere hacer el favor de callarte, por favor? Que se puede callar. ¿Quiere hacer el favor de callarte, por favor? Y le envía a Gordon Lish, cae en las manos el texto, cae el texto en las manos de Gordon Lish y Gordon Lish le hace un recorte, pues Sobre todo un a cambio los total. finales le Sí, dice. a los finales, cambia, recorta, elimina, tacha, pule, ¿no? Cambia totalmente el texto, le hace las recomendaciones a Carver y al final el libro se edita, pues, y fue el primer libro de Carver que se hizo con eso. Fue su primer libro de cuentos y el que le da un nombre a Carver Exacto, sí. en Estados Unidos y el que crea un estilo también. Claro, pero ahí va lo que el conflicto del editor con el autor. Sí. O sea, mucho dependió del trabajo del editor, por así decirlo, ¿no? Porque incluso han publicado recientemente las obras sin pulir, por así decirlo, Sí, de Carver, se ¿no? publicó hace unos años. Que no pierde, dicen. Principiantes, se publicó Principiantes, en Anagrama se publicó Principiantes, que es la versión sin editar de ¿Quiere hacer el favor de callarte, por favor? Philip Roth escribió una columna acerca de ese libro y él dijo que valía la pena leer las dos versiones, pero leyendo la última, o sea, leyendo la versión original, la versión primitiva, de que en realidad toda la fuerza de Carver ya estaba ahí, Claro. estaba ahí, que valía la pena leerlo, o sea, no había perdido nada Carver. Con todo el trabajo que hizo Gordon Lish sobre el texto. Solo faltaba poner uno de retoques. Claro, nada más. sí. Pero claro que hay diferencias muy bien grandes, o sea, porque si Sí. comparas un texto con el otro, sí hay diferencias muy grandes. Pero en realidad toda la esencia de Carver ya estaba ahí. Hay un enfrentamiento todavía, ¿no? O sea, debería hacerse ese trabajo, tal vez. Sí, pero por ejemplo, tú como autor, Trujillo es una ciudad que produce mucha poesía. Sí, Narrativa muy poco. sobre todo poesía. Sí, demasiado. Se publica en cantidades abismales de poesía. Pero mucha de ella pasa desapercibida porque no hay un mecanismo de difusión en todo eso. Pero en el caso de narrativa pasa algo muy extraño. No se publica mucha narrativa. No. Y eso es algo que me hiciste notar recién cuando yo entregué mi libro de cuentos. En realidad no hay muchos libros de cuentos en Trujillo, ¿no? O sea, en comparación con la publicación de poesía, si libros de cuentos eran poco novelas, pues prácticamente nada, ¿no? En Trujillo tiene una tradición poética, creo que Vallejo sentó la base y hasta ahora no nos libramos de... Una sombraza de... Claro, por supuesto. Pero es curioso, ¿no? O sea, habiendo una... Se lee más narrativa que poesía y se publica más poesía que narrativa. Creo que tú dijiste eso. Ahí va el que, por ejemplo, tú puedes leer, pero tú lees algo que vas a destruir. Por ejemplo, yo escribo poesía, pero leo narrativa porque eso es lo que voy a destruir.
al igual que el que hace narrativa, a veces también lee más poesía. Claro, te alimenta, ¿no? Te da otra perspectiva. Pero es curioso, Trujillo tiene una poca tradición de autores jóvenes o autores narradores en Trujillo, son poquísimos. Hace poco Gonzalo de Rosario publicó una antología de Sobrevolando, Sí, narradores jóvenes, pero muchos de ellos no han publicado libros todavía. O sea, muchos de ellos son cuentos que han sido, algunos casos ganadores de Patrón Candela, volviendo de ello, y otros son autores de Lima que radican en Trujillo, o autores de Trujillo que radican en otras partes del mundo, y que escriben, pero se olvidan de Trujillo de repente, no se olvidan del local. Pero es curioso eso, ¿no? de la falta de repente de arriesgarse por es un arriesgarse publicar un libro, y más que todo en narrativa, de repente. Lo de esta profusión de la poesía que se publica en Trujillo puede ser quizás un proceso natural, ¿no? Porque hay muchos escritores que comienzan en poesía, Sí. pasan luego a la narrativa breve y a veces terminan al final Fuentes, la por novela, ejemplo, ¿no? Claro, James clásico Joyce. del juego. Carver comenzó siendo poeta, luego pasó al cuento, ¿no? Hay muchos ejemplos de poetas. Bolaño comenzó como poeta, Claro. luego Es más, consideraba que toda su vida era poesía. él consideraba como poeta. Carver también, ¿ah? Carver, claro. Carver se reconoce Sí, absolutamente claro, como poeta. como poeta. Foller más bien dijo, él tenía una teoría al respecto. Él decía que todos los novelistas habían empezado queriendo ser poetas. Luego, viendo que no podían ser poetas, Económicamente. ni talentosamente tampoco, ¿no? Ni creativamente. Y luego se pasaron a la narrativa breve, y viendo que la narrativa de breve tampoco les era favorable, terminaron siendo novelistas. O sea, que Claro. Pero es curioso, ¿no? Por ejemplo, hay poetas que terminan siendo también ensayistas. sí, como Octavio Paz, Por ejemplo, o Helio, Tomás Hernán Helio. también. ¿no? O sea, claro. pero no van al campo de la narrativa. O sea, tienen... Borges, él también se reconoce siempre Es como curioso. poeta. Borges se Porque fue todo. Claro, Poeta. pero él siempre se reconoció como poeta. Claro. Hasta el final de sus días dijo que en realidad lo que él hacía era poesía. Bueno, los cuentos, ensayos era algo por ahí, porque siempre él reconocía como poeta. Hay muchos, Pero esa es la tradición latinoamericana muchos, es complicada. sí, muchos Pero escritores. Borges nunca escribió una novela y no quería escribirla. No, Tampoco lo escribieron. No. Pero gracioso por eso. Cortázar también fue poeta. Claro. Comenzó como poeta. Como poeta. Sí. Publicó poesía. Los después- Reyes, los Reyes es un primer libro por decir No, que habla sobre claro. Minotauro, ¿no? pero no es poesía. Luego publicó, no recuerdo su... Lo que he sacado ahorita es Crepuscular, no, ¿cómo se llama? Es Sábado Crepúsculo. Es la colección Sábado de de Crepúsculo, ¿no? poesía. Sábado de Crepúsculo, sí. Después Esa de es poemas, poesía. maoepas y por paemas y meopas, algo así también. Pero Sí, hay muchos escritores que recrearon en el cuento, luego de un paso, pues, naufragaron la poesía. ¿No has sentido tú la necesidad de repente? Una vez un amigo periodista me preguntó, oye, ¿tú por qué no escribes poesía? Y le dije, no, yo tengo demasiado respeto a la poesía. Tengo demasiado respeto, no me atrevo. ¿Y sueles leer poesía también? Sí, claro, sí, me gusta mucho la poesía, pero no le tengo demasiado respeto, no me siento... Le tengo demasiado miedo, creo que veo la cara del diablo cuando me siento escribir Claro, si te poesía. vas a enfrentar a autores monstruos también. Sí, porque, claro. Es creo que como lo que decía Orrayosa, que la poesía solamente la excelencia. No me atrevo. Hay una tradición, claro, literalmente la tradición poética que arrastramos desde la época Sí, milenaria, claro. por así decirlo, Sí, ¿no? bueno, si ves a Vallejo nada más, ya tú te desanimas Sí, inmediatamente, ¿no? suele ocurrir, Claro. Este No poema... sé, al menos de acá Trujillo, Trujillo, luego ves a Vallejo o a Martín Adán y inmediatamente te desanimas. Tú dices, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Supongo que pasará igual en Argentina con Borges. Claro. Hay que quiere dedicar al cuento y dice, oye, No, pero Argentina Borges está no. Borges ahí. Al cuento, claro. Me refiero Claro, al cuento. cuento, ¿no? Está Borges ahí, está Cortázar, ¿qué me toca a mí? ¿Qué me queda? ¿Ya para qué? ¿No? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? A ver, voy a arriesgarme a hacer un top. A ver, mencióname algunos autores que tú considerarías que deberíamos leer. O sea, que deberíamos leer. Desde tu perspectiva literaria. Narradores, primero con narradores. Bueno, puedo comenzar con lo más obvio, pues, ¿no? Sí, Claro. lo más obvio, pues, ¿no? El José Ribeiro, Claro. Ribeiro que creo que nadie debería dejar de leerlo y leerlo siempre, ¿no? Si te gusta el cuento, a Carver, Claro. siempre a Carver. Deberíamos leer también a Vargas Llosa. Es que son los autores clásicos. A veces uno, por dársela de interesante, puede decirte, bueno, voy a soltarte, no sé, a Pincho Ajá. o a tal escritor, ¿no? Pero en realidad yo pienso que... Yo estoy leyendo a Alan Smith. Sí, no. Claro, y tú puedes decir, bueno, mira, yo leo a... Muéstrenos. Ya, retomamos la idea.
A ver, David, un top 5 de cuentos de Ribeiro, ¿no? Un top 5 de autores. De autores, se puede ya. pensar. Pero en el caso de Ribeiro, Vamos a comenzar con Ribeiro. Top 5 5 cuentos. Ya, a la cabeza creo que estaría en Alienación. Ya, Alienación, cuentazo. Espumante en el sol. Ya, esa es la frustración total. ¿Ah? Una aventura nocturna. Ya, Siglo en el Rosedal. es Y solo para fumadores. la 5. Claro, ese es mi top 5. Top cinco. Hasta todo es por ahí, pero vamos a quedarnos en 5. Claro, 5. A ver, el público, ¿qué agregarían? A ver. Dentro de esos 5 que te faltarían uno que se te venga a la cabeza. Porque me dices, hablaste del top 10. Solamente Sí. uno más que no has mencionado dentro de los 5. Al pie del acantilado, puede ser un maestro, ¿no? Pero sí, al pie del Claro, acantilado. también. Yo pondría doblaje. Yo añadiría nada que Mira, no. El polvo del saber. Los viejos, el ropero, los viejos y la muerte. Ese gana por el título. También. Triste que le digas una quinta. También Ah, podría el evitar tío ahí. Memo, ¿no? Pucha, que sí. Yo creo que los cuentos más largos de Ribeiro son los más conocidos, ¿ya? Sí. Han pasado ellos, no sé. Mira, Rivera tiene como 90, y los cuentos completos son como 90 cuentos. 94 son Son, esos. ya, por ahí. Entonces 5 de 90 nos quedamos cortos. Y 200 prosas aparte. Que son como micronovelas. Son No, pero hay cosas, por ejemplo, hay cuentos, pero Ribeiro tiene varias temáticas, ¿no? La temática social, por ejemplo, la piel de un niño lo sacaron. La piel de un niño Ese cuesta es el caro, cuento, claro, pues. es un gran cuento, Una patada total. Por eso digo, quedarnos de 90 con 5 cuentos, Es terrible. claro, es terrible. Es Ahorita terrible. Ya, nos vemos, cuídate. el top 5 de Borges. Ahora, no, este es Raymond Carver. El top 5 de Raymond Carver, ahora sí la tengo más clara, creo. Top 5 de Raymond Carver, uno sería de dónde llamo. Ya, ¿de dónde llamo? Ya, el elefante, Ya, pero si mencionaste de 5. claro. Si me necesitas, llámame. Ya. No son tu marido. Sí, ella, sí. No son tu marido. Y la esposa del estudiante. Esos 5. Los 5. El top 5 de Carver. Así cerrado. Sí, cerrado. Ya no tiene tantos cuentos como Ribeiro, creo, Carver. No tanto, pero ese sería mi top 5. Y qué raro que no esté Catedral, que todo el mundo lo pone el primero, pero no sé. Eso ya es Claro, hay cuentos que ya como que son... Todo el mundo habla de ellos eso es algo personal entre Carver y Ribeiro. Ya, sí, eso es... Top 5 de Borges. Borges. Ya. Pero Borges hay que... No, top 5 de Borges. Sería uno por libro. No, Emma Suns, Ya. El Milagro Secreto. No sé si el Milagro Secreto primero, podría ser. Emma Suns, El Milagro Secreto, Las Ruinas Circulares, Ya. el Aleph y Glom Barrow Mysterious. ¿Cuál era el primero? Las Ruinas Circulares, no, El Milagro Secreto. El Milagro Secreto y el segundo era... Dije cuál, Emma Suns. Emma Suns. Sí. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, de Borges, o algunos, no he leído muchos libros, por así decirlo. Pero recuerdo de ficciones, me pegó muchísimo este cuento de El Fin, que narra la culminación de Martín Fierro, y 3 versiones de Judas. Claro. Y le puedo agregar 2. Los teólogos y el jardín de los que se bifurcan. Ya, para que sea top 7. Sí, Ya cierro ahí. Yo le agregaría también La Casa de Asterión, bueno, que es muy conocido, Claro. por la brevedad, ¿no? Por la concisión Sí. que tiene en el texto. Top 5 de Philip Roth. Ya, top 5 de Philip Roth. El Teatro de Sábado. Primero. Lamento de Portnoy. El Animal Moribundo. La Contravida. Ya. Y Patrimonio. La 5. Estos 5. Patrimonio de novela, pero ya estamos hablando de libros. 5, top 5 de Philip Roth. Zuckerman es toda una suerte de saga, ¿no? Claro, es un narrador. Comienza con Liberación de Zuckerman. No siempre Zuckerman está como personaje, protagonista, pero a veces está como, por ejemplo, en Pastoral Americana, Zuckerman es la voz que narra, pero no es el personaje es el sueco Leo, es un personaje muy aparte, ¿no? Que, hay muchos libros así de Zuckerman donde no solamente creo que en La Conjura Contra Médica también, no me equivoco. Me quiero recordar haber leído, comencé como leyendo de Liberación de Zuckerman, que fue el primer libro que llevó a mí de Claro, Philip Roth. Zuckerman desencadenado. Claro, se la parece así, ¿no? Entonces ahí comienza toda la... A ver,
Otro top 5 5 de Cortázar. 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 A Raviola ni lo voy a tocar. Raviola No, no. Raviolas. Raviola no. Cuento, que sea cuento. Ya, nada, cuento. El primero, es así sin duda, no tengo ni que pensar. El otro cielo. Ya. El otro cielo de Cortázar, una flor amarilla. Bueno, A las puertas del cielo. ya. Podría ser otro. La baba del diablo. Ese es el que después lo hace Antonioni. Antonioni lo hace claro. Baba, que a mí particularmente no me gustó absolutamente nada. Pero No vi la película, pero sí sé. ¿Verdad? sí. Y el número 5. El número 5 podría ser Bestiario. O el más chiquito de todos, ¿no? Continuidad de los parques. Ya. Lo importante podría agregar, porque el primer encuentro que vi de Cortázar Noche Boca Arriba. Ah, Me la parece noche una boca arriba, locura. La noche boca arriba, sí. Después El Perseguidor Ese- también. Porque Eso, con Cortázar sí quizás me va a pasar lo mismo con Rivero, que 5 va a quedar corto. sí, siempre queda Axolote también, Axolote y la noche boca arriba. Pucha, está también La Cementeria Planetaria. Es un cuento también breve. Todos pero, los juegos, pucha, el fuego también es ¿Qué es? un gran cuento, es un gran cuento. Otro top 5. A ver, aquí otro más le metemos ahí. Más que Vargas Llosa. A ver, Vargas Llosa. De Vargas Llosa creo que es bueno que cada uno se haga su top 5 porque yo una vez leí una encuesta de top 10, creo que Vargas Llosa, y todo el mundo tenía su Vargas Llosa personal. Yo lo pondría primero, por la influencia que ha ejercido en mí, El pez en el agua. Ya. El pez en el agua. Mucha gente incluso recomienda que deberían comenzar leyendo El Pez en el Agua. Yo, que otra eso novela fue de lo él. primero que yo leí de Vargas Llosa, Sí, El pez está en el bien. agua. El pez en el agua, La tía Julia, le leí otra vez esa novela, La tía Julia, Ya. La ciudad y los perros, La fiesta del chivo y Conversación en la catedral. Al final lo pone con él, ¿verdad? Sí, bueno, sí, lo pongo pero al fin de ser 5, ¿no? No solamente 5. Y hay por ahí un bonus track que pondría La travesura del niño mala, que no sé por qué los críticos no la aprecian mucho, pero a mí me gustó. De repente ya porque está en la etapa de decadencia, por así Sí, decirlo. pues, Vargas Llosa. ¿Aventuras de la niña mala? Sí, travesura. 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 Es una bonita novela. Es una bonita novela. Yo Parece que ya pondría le incluso encontró La la Guerra Fin del niña Mundo. Por fin, que parece que ya encontró, ya me encontró la niña mala, La ¿no? niña mala, ya. Se van a casar. Ya, pobre vieja. Ya está. No le atracaba todavía. ¿Cuántas pastillas estará tomando al día de Marguerita para poder aguantar? ¿no? Bueno, acá en el top 5. Cerramos el top Se fue 5. top 5 de 7 y de 10 al final. Ya, a ver, voy a leer Lluvia, que es de los cuentos más cortos de este librito. Vamos a leerlo. Lluvia. No es un buen día para ir a Huanchaco. Cae una de esas lluvias de paso que visitan Trujillo 1 o 2 veces al año, remueven la mugre de las calles durante unas horas y luego desaparecen por el lado de los cerros. Todos los años tenemos un par de días así, y es precisamente en ellos en los que cualquier cosa se vuelve más nostálgica en una ciudad que ya es bastante triste por naturaleza. Por eso se me hace difícil caminar por el centro sin más ganas que las de subirme a un taxi y regresar seco a casa. Pero acabo de salir de la agencia y tengo los billetes bien doblados en el bolsillo interior de la casaca. Y es mejor llegar temprano a Huanchaco, antes de que la abuela empiece a preocuparse y baje a esperarme a la puerta, sin cuidarse de la lluvia ni de sus huesos débiles. Sentado en el micro, cruzo los brazos, me apoyo en la ventanilla y veo los goterones resbalar pesadamente por el vidrio sucio, dibujar diminutos caminos de agua turbia y desaparecer más abajo. Solo hay 2 pasajeros más, uno detrás de otro, dormidos a pesar del traqueteo del vehículo y la constancia de la lluvia que se cuela por los agujeros del techo. No hay mucho tráfico ni gente en las calles y salimos sin pausas de la ciudad. El micro toma la carretera y deja atrás los letreros que anuncian los atractivos de Chan Chan a la distancia. Y un poco más allá veo los jardines húmedos del cementerio en donde está enterrado el abuelo desde hace 12 años. Cuando él murió, la abuela pasó un tiempo con nosotros, pero a cabo de un año, y a pesar de ser una presencia casi fantasmal en la casa, le dijo a papá que ya tenía un sitio en donde no molestaría a nadie, y se instaló en contra de la opinión de la familia en un minúsculo departamento a unas cuadras del malecón. La dueña era una doctora jubilada, amiga de otras épocas de la abuela, y se lo daba a buen precio y con todas las comodidades, pocas pero suficientes para una persona sola. Al bajar del micro, resbalo en la vereda mojada y caigo de rodillas en el suelo.
Me incorporo y me aseguro de que lo que llevo en el bolsillo de la casaca sigue allí y subo apresuradamente las 3 cuadras que me faltan para llegar. En la puerta del edificio encuentro a la abuela con una toalla en las manos, me la pone en la cabeza, cierra la puerta y subimos. Me siento en el sillón mientras la abuela pone el agua en el café, para el café. Saco los billetes y los dejo encima de la mesa. La abuela los mira con el rabillo del ojo y sin verme me dice: gracias, hijito, ¿qué haría sin ti? Luego los coge, los cuenta y me da un billete de 20 soles. Gracias, abuelita, me salvaste la semana, digo, como de costumbre. Al rato me trae la taza de café y se sienta a mi lado. Tu papá manda cada vez menos y tu tío cada día tiene más problemas, dice la abuela. Para todos la situación está difícil, abuelita, digo. Eso también dice tu papá. Por eso deberías estar con él. Allá te cuidarían mejor. Pero si acá yo estoy bien, el que me preocupa es él. Él todavía es un hombre fuerte, puede aguantar, y contigo allá estaría más tranquilo. Mi tío también quiere llevarte. Me ha dicho que allá es muy fácil conseguirte una enfermera. Pero si no estoy enferma, tu papá en España y tu tío en Estados Unidos, ¿qué voy a hacer yo allá? Estoy muy vieja para esas cosas. Además, tú estás acá y podemos salir a pasear. ¿Para qué voy a moverme? Ya ha caído la noche y hoy nos saldremos a pasear. La lluvia no cesa de golpear en las ventanas y nos aleja del malecón, de la playa, de nuestra banca en el muelle. Sí, sobre todo del muelle, que es a donde más le gusta ir. Quedarse sentada, de cara al mar, quieta, con sus manitos arrugadas entrelazadas, mirando alternativamente la línea gris del horizonte, los pocos pescadores que no se cansan de tirar el nylon, o las últimas luces que se pierden al final de la curva y se deshacen en reflejos dorados en el oleaje oscuro. En nuestros últimos paseos prefiere quedarse así, en silencio, sin muchas ganas de responder cuando encuentro algo que preguntarle, como si tuviera algún mal presentimiento. Desde hace 3 años, cuando papá decidió irse, vengo a visitarla una vez al mes. Llego a las 6, compartimos el lonche, yo café, ella manzanilla, unos bizcochos, y luego salimos a dar una vuelta, casi siempre por el mismo camino. Doblamos la curva, pasamos junto a la hilera María del caballito de Totora. La abuela se detiene a conversar unos minutos con la vendedora de mazamorra y arroz con leche, y después entramos al muelle, donde elegimos una banca que es la misma desde la primera vez. Allí me cuenta episodios vergonzosos y hazañas de la infancia de papá o de mis hermanos mayores. Reniega de las aventuras políticas de mis tíos, revive el escándalo de mi abuelo enamorado de sus 14 años, o completa mi precario conocimiento de la genealogía de la familia desperdigada en Trujillo y Lima. En uno de esos paseos me contó que cuando era niña, en Santiago de Chuco, tuvo una mejor amiga que viajaba a Trujillo en vacaciones y le contaba cosas acerca del mar, que era como un río de una sola orilla, que era tan grande que hasta los hombres le tenían miedo, que iría otra vez cuando terminara el colegio. Un día su amiga se fue y ella se quedó con esa nostalgia prestada, toda su adolescencia. Cuando llegó a Trujillo, casada con mi abuelo, estaba tan impaciente por conocer el mar que su flamante esposo la trajo a los pocos días y se maravilló tanto que le pidió que se quedaran a vivir allí. Pero mi abuelo era un hombre práctico de la ciudad y le dijo que el mar estaba bien cuando estaba lejos y no se movieron un solo día de la casa de Palermo. Ahora ella no se movería nunca de aquí. Creo que ya no podemos salir, dice la abuela. La otra semana también puedo venir, afirmo, sin creer en mis palabras. Ojalá, dice, ya está pasando la temporada y se puede caminar en paz. Como toda mujer sensata, la abuela se aleja de la playa en verano. Cuando llega de la ciudad, una marea ensordecedora de autos y la gente invade las arenas, el malecón y el muelle, y apaga con su música y sus gritos el rumor apacible del mar. Por eso prefiere salir en las últimas tardes de sol, cuando el horizonte mitiga la luz y las calles viejas de Huanchaco pierden calor y movimiento, y cobran una vida distinta, se muestran dóciles, tranquilas, respiran un aire más profundo, y la brisa toca con su mano fría las maderas carcomidas del muelle. Es en esos días cuando la abuela recobra las ganas de salir, de hablar, de despreocuparse del presente y trae de regreso algunos recuerdos que creía perdidos. Algún día te quedarás con todos mis recuerdos, me dijo una vez. Tengo muchos, pero aún hay tiempo. Ojalá tu papá pueda venir de vacaciones este año, comenta la abuela. Eso espero, digo. Me quedo en silencio y pienso en papá, en su vida que ya no conozco, y me veo dentro de unos días, en el ómnibus, llegando a Lima, con el pasaporte en la mano, impaciente, sufriendo la misma cola que hizo sudar a papá en la embajada hace unos años. Parece que lloverá toda la noche, no era un buen día para que vengas, hijito, dice la abuela. Mientras la lluvia sigue golpeando, me digo que no era un buen día para venir
para pasear con la abuela, sentarme a su lado en el muelle, animarla a repasar sus recuerdos y darle las malas noticias. Gracias.